Lo que pasó después les va a chocar, se los juro. Escúcheme bien. Voy a contarles esto y lo más probable es que piensen que estoy completamente desquiciada. Van a decirme, ¡ay, Isabel! Es tu trauma pasado el que está hablando. Y quizá tengan razón. No lo niego. Cargo con una buena mochila de problemas mentales. Y parece que los momentos importantes de la vida siempre me detonan estos episodios míos. Pero esta sensación, esta vez, era algo totalmente diferente. Comenzó unos 2 meses antes de nuestra boda, en el momento en que mi mundo debería haber sido un cuento de hadas, lleno de esa dulce espera. Pero en lugar de eso, se convirtió en una pesadilla de paranoia que me consumió lentamente, como un fuego subterráneo, un infierno lento. Lo recuerdo como si el aire caliente de Ciudad de México todavía me estuviera quemando la piel. Era una noche tranquila, de esas que el silencio se siente pesado, casi asfixiante. Yo estaba tirada en el sofá, con el murmullo suave de la televisión como única compañía. Un sonido de fondo para no sentirme tan sola. Mi prometido, Ricardo, el hombre con el que estaba a punto de casarme, el supuesto amor de mi vida, estaba en la oficina, perdido en el resplandor azul de la pantalla de su computadora. Había tomado mi dosis habitual para el insomnio, un pequeño pedacito de gomita con extracto, ya saben, para apagar el cerebro y dejar ir el día. Nunca fue un problema, nunca me provocó ansiedad. Al contrario, me ayudaba a bajar las revoluciones. Hasta esa noche. De repente, lo oí. El inconfundible clic metálico de la puerta principal. No fue un cierre suave, no, fue un sonido cortante, definitivo, como si alguien cerrara una caja fuerte. El corazón me dio un salto hasta la garganta. ¿Por qué saldría él afuera? A estas horas. Eran casi las 11 de la noche. Me quedé ahí, congelada, tensa. Y el tiempo se estiró en un chicle pegajoso que duró una eternidad. Probablemente fue solo un minuto, pero para mí fue una vida entera. Mi mente comenzó a correr como un bocho descontrolado por el periférico, conjurando 100 escenarios diferentes, cada uno más oscuro que el anterior. Esa gomita, que siempre me traía calma, ahora parecía haber afinado cada uno de mis sentidos, magnificando cada miedo. No oía nada. Ni pasos, ni voces, ni el murmullo de una conversación, solo el pesado silencio de la casa en La Condesa. Un silencio que de repente me pareció malvado. No pude soportarlo más. Tenía que saberlo. Necesitaba la certeza, aunque fuera dolorosa. Me levanté de puntillas, como una ladrona en mi propia casa. El aliento se me cortó en el pecho, y cada paso en el suelo de madera era un trueno en el silencio. Justo cuando mi mano temblorosa alcanzó el picaporte de la puerta, él ya estaba ahí. Estaba regresando. Su mano ya estaba en el pomo. Lo peor es que estaba hablando por su teléfono, y en el instante en que me vio, lo apartó de la oreja como si el aparato le quemara, como una papa caliente. Tenía esa mirada de susto en la cara, un destello de algo que no pude descifrar. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿O quizá asco? Cuando entró, comenzó a hablar a 1000 por hora, atropellando las palabras. «Ay, mi amor, era mi papá, ¿sabes?», dijo con esa sonrisa que ahora me parece tan falsa, tan de televisión. Me llamó tarde del trabajo para hablar de ese partido de fútbol que no se pudo perder. Ya sabes cómo es él, tan clavado con el deporte. Estaba sobreexplicando, y sus palabras se tropezaban unas con otras como borrachos. Y sí, tenía sentido. Su padre, don Raúl, era un obseso del fútbol y solía llamar a horas extrañas. ¿Pero por qué afuera? ¿Por qué todo ese misterio? Fue como si una grieta minúscula se hubiera abierto en los cimientos de mi confianza. Una fisura tan delgada como un cabello que nadie más podía ver. Solo yo. Y a partir de ese momento esa grieta se convirtió en un abismo insalvable. Desde entonces, Ricardo empezó a esconder su teléfono cada vez que yo entraba a una habitación. Un movimiento rápido, un giro de muñeca, un deslizamiento bajo la pierna, un toque fugaz para bloquear la pantalla. Cada sola vez. Yo se lo echaba en cara, mi voz llena de una frustración que crecía día a día. Y él, siempre con una excusa tan endeble como el papel mojado. Solo estaba checando el clima, mi vida, decía con un tono de fastidio en la voz. O, ¡ay, la pantalla estaba demasiado brillante y no quería molestarte! Era infuriante. La sangre me hervía en las venas. Yo quería pedirle que me dejara ver su teléfono, solo para tranquilizar mi mente, para callar a esa voz neurótica, pero no podía. Él tenía toda una historia melodramática, muy de telenovela,
sobre cómo sus exnovias lo habían acusado constantemente de serle infiel, y cómo al final una de ellas resultó ser la verdadera tramposa. Yo quería respetar su privacidad, quería darle el beneficio de la duda, pero cada vez que él alejaba ese maldito aparato, un pedazo de mi alma moría por dentro. Como si eso no fuera suficiente tormento, algo más había cambiado, algo mucho más profundo y doloroso. Desde que compramos nuestra casa hace 3 años, nuestra intimidad había desaparecido. Se esfumó como el humo en el aire de la tarde. Era como vivir con un fantasma con el que compartía la cama, pero no la vida. Pasamos de ser una pareja increíblemente unida, llena de pasión, a ser nada. 0. Él siempre tenía una excusa perfecta, un escudo bien pulido. Estaba cansado, estresado por el trabajo, abrumado por los preparativos de la boda, pero yo sentía que no era verdad, no se sentía correcto. Cuando yo intentaba iniciar algo, lo que fuera, me invadía una culpa aplastante, la sensación de que lo estaba forzando a algo que él no quería. Siempre era unilateral, mi deseo contra su rechazo silencioso. Y eso me hacía sentir insignificante, como una carga pesada. La casa que se suponía que era nuestro santuario, nuestro refugio de amor, se sentía como un sepulcro frío y vacío. Yo estaba más sola que nunca, una isla en medio del tráfico de la ciudad, y no podía quitarme de encima la sensación de que estaba viviendo una mentira gigante, un teatro montado para mí sola. Una tarde traté de ser directa, de abrir una línea de batalla honesta. Estábamos viendo una película estúpida, de esas de Hollywood que no te hacen pensar. El silencio entre nosotros era tan fuerte que era casi un tercer personaje en la sala. «Ricardo», dije, mi voz apenas un susurro. «Mi amor, ¿qué te pasa?» Él no quitó los ojos de la pantalla. 1 minuto, 2. El silencio se estiró hasta que sentí que iba a explotar. «¿De qué hablas, Isabel?», respondió finalmente, con un tono neutro aburrido. «Hablo de nosotros». Me acerqué, tratando de tomar su mano, pero él la retiró sutilmente para rascarse la cabeza. Una maniobra, pensé ahora, una de tantas. Parecemos 2 extraños en la misma casa. Hace meses que no me tocas, Ricardo. Meses que no tenemos una conversación real. Él suspiró, un sonido que era una mezcla de fastidio y superioridad. Ay, Isabel, siempre lo mismo. Se giró hacia mí y su mirada no era la del hombre que me amaba, sino la de un juez cansado. Ya te lo dije, el trabajo me está matando, las presiones de la boda, el dinero, tengo mucho en la cabeza. ¿Por qué tienes que convertir todo en un drama? No es un drama, Ricardo, es mi realidad. Las lágrimas empezaron a picarme los ojos. Odiaba llorar, odiaba darle esa victoria, pero el dolor era demasiado grande. Me siento deseada 0, me siento fea, me siento como si fuera una molestia para ti. Y en ese momento, él hizo la peor de las jugadas, la que me desarmó por completo. «Mi amor, no empieces con tus episodios, por favor», dijo usando ese tono suave, el de la compasión condescendiente. «Ya sabes que eso es algo que tienes que manejar. Te amo, pero tienes que entender que el mundo no gira alrededor de tu ansiedad. Eres la mujer más hermosa que conozco. Si no te toco, es porque te respeto y estoy cansado. ¿No puedes simplemente confiar en mí?» Esa palabra, episodios, era el botón rojo que me paralizaba. Me recordaba mis terapias, mi medicación, mi pasado frágil. De inmediato, la culpa me inundó. Él no me estaba rechazando. Yo era la neurótica, la inestable. Yo era el problema. «Perdóname», susurré, bajando la mirada. «Tienes razón. Lo siento». Él me sonrió, la sonrisa del vencedor. Un beso seco en la frente y se giró para seguir viendo la película. Y yo ahí me quedé destrozada, convencida de que yo era la culpable de la distancia, la culpable de la mentira. Esa noche la desconfianza no me dejó dormir. A las 3 de la mañana, mientras Ricardo roncaba suavemente a mi lado, el sonido de un hombre inocente, pensé con ironía, me levanté. La oscuridad de la habitación era un manto opresivo. Fui al baño, pero mi mente estaba en el buró, donde sabía que él dejaba su teléfono cargando. Mi corazón latía con esa velocidad que te da la adrenalina del peligro. «Voy a mirarlo», me dije. «Solo voy a revisar los mensajes 1 segundo, y si no hay nada, me calmaré y lo olvidaré para siempre». Entré de puntillas. Mis manos sudaban frío.
La pantalla del teléfono, negra, reflejaba mi rostro pálido y atormentado. Lo tomé. Estaba helado. Busqué la forma de desbloquearlo. Siempre usaba su huella digital y yo nunca la había intentado. Intenté mi cumpleaños, nuestro aniversario o el número de la casa. Nada. Entonces recordé. Él tenía un patrón de desbloqueo, una L invertida, que una vez vi por accidente. Puse el dedo en la pantalla, temblando. Se desbloqueó. Una oleada de emoción, mezcla de culpa y triunfo me recorrió. Tenía el poder. Abrí la bandeja de mensajes de WhatsApp. Busqué los chats recientes y lo primero que vi fue algo que no era de otra mujer, pero que me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Había una conversación larga y reciente con un contacto que estaba guardado como jefe, oficinas centrales. Los mensajes no eran de trabajo, eran extraños. Jefe, oficinas centrales. Mañana a las 10 no olvides el sobre, que ella no dé a nada. Ricardo, no te preocupes, ya le puse la excusa del tráfico, va a ser rápido. Jefe, oficinas centrales. Bien, recuerda que tenemos que seguir el plan al pie de la letra. Ella ya esté casi al límite, Ricardo. Lo sé, ya no duerme y llora por todo. La boda es la última pieza del juego. Me quedé helada. Sobre, plan, última pieza del juego. ¿Quién hablaba así en una conversación de trabajo? El corazón se me cayó al estómago y el teléfono resbaló un poco en mi mano. Era demasiado oscuro, demasiado tenebroso. Busqué en la lista de llamadas recientes. Y ahí, justo después de mamá y don Raúl, había un número sin nombre, desconocido. Y la llamada había durado casi media hora justo después de que él regresó de su misteriosa salida nocturna. El número se repetía en el registro, casi siempre de madrugada. El aire en la habitación se hizo irrespirable. Puse el teléfono exactamente donde lo había encontrado, bloqueado y frío. Me volví a la cama, pero el sueño era imposible. La imagen de ese chat, el lenguaje secreto, el número misterioso, todo se mezclaba con el recuerdo del clic de la puerta y el frío de su cuerpo a mi lado. No era otra mujer, eso creía. Era algo mucho peor, era una conspiración que me envolvía, una telaraña tejida con mentiras que iban más allá de una simple infidelidad. Me di vuelta en la cama, mirando su silueta durmiente. Ricardo, ¿quién eres y qué demonios estás planeando con tu jefe de oficinas centrales? En el silencio de la condesa solo se escuchaba el latido frenético de mi corazón, un tambor anunciando la guerra. Yo no estaba loca, me estaban volviendo loca, y el juego apenas comenzaba. El sol de la mañana irrumpió por las cortinas, entrando la habitación de un dorado cruel. El agotamiento me venció finalmente, y caí en un sueño ligero, lleno de sombras y susurros. Cuando desperté, Ricardo ya no estaba. Solo quedaba el aroma a café y un silencio que ahora se sentía amenazante. La búsqueda de la verdad se había convertido en mi único objetivo. Ya no era la boda, ya no era el amor, era supervivencia. Y sabía con una certeza que me helaba los huesos que tenía que empezar a moverme con la misma cautela con la que él había estado jugando a la víctima. Tenía que convertirme en una sombra, una detective en mi propio hogar. Él había subestimado mi instinto de supervivencia y mi historial de lucha contra mis propios demonios. Si él quería jugar a la maldad, yo le iba a demostrar de qué estaba hecha una mujer de la condesa que se siente traicionada. El café se enfrió en la taza. El sabor amargo era el único consuelo para mi boca seca. La guerra había sido declarada, aunque él aún no lo supiera. La paranoia era como un veneno lento, sutil, que se filtraba por cada rincón de mi vida y mi mente. Se había instalado como un zumbido constante en mi cabeza, un susurro frío que por más que gritara, no podía silenciar. Dejé de dormir bien, el café ya no me ayudaba. Sentía que caminaba sobre un vidrio roto y cada paso era una herida nueva. Unos días después de la noche del teléfono, una noche que se había convertido en el eje de mi tormento, mi amiga Elena, que es tan directa como un buen tequila, me envió un video de TikTok. El video era de una chica que narraba con una risa nerviosa cómo su novio escondía el número de su otra, su moza, su amante, su querida, bajo el contacto de mamá en su celular.
Un detalle tan específico, tan perverso y bizarro, que me hizo reír con una risa seca, sin alegría. ¿Quién en su sano juicio haría algo tan evidente? Y claro, ¿qué creen que pasó? Solo un día después, el destino cruel decidió burlarse de mí en mi propia cara. Íbamos en el coche por la avenida Insurgentes, justo en la hora pico, un tráfico infernal. Ricardo iba al volante, con esa expresión de hastío que ponía siempre que no estaba frente a su computadora. Y entonces, su teléfono, que estaba conectado al sistema Bluetooth del auto, comenzó a sonar. En la pantalla del coche, en letras blancas y crueles, apareció: «Mamá llamando». Mi corazón dio un brinco, como un pez fuera del agua, golpeando mis costillas. Ricardo contestó. Puso el altavoz. Y sí, era su madre, doña Carmen, con su voz dulce y ligeramente chillona. Preguntaba por un encargo para la boda, algo de los manteles. Sentí un alivio tan grande que casi lloro. ¿Ves? Isabel, estás loca, me dijo esa voz interna, la voz de la culpa que él había plantado en mi cabeza. Pero mientras colgaba y el registro de llamadas se desplegó brevemente en la pantalla del tablero, lo vi. Un destello fugaz, pero letal. El contacto que acababa de llamar, el número de doña Carmen, no estaba guardado como mamá, estaba etiquetado como trabajo. Mi cerebro se quedó en blanco por un segundo, como un televisor que pierde la señal. El estómago se me revolvió. Doña Carmen solo tiene un número de celular. ¿Por qué demonios iba a aparecer como trabajo? No dije nada. No podía. Si le preguntaba, él me diría, con esa calma que me aterrorizaba, que el sistema se había equivocado, que el Bluetooth tenía fallas, o peor aún, que yo estaba imaginando cosas. No quería darle más munición para llamarme demente, pero la imagen de esa etiqueta, trabajo, quedó grabada a fuego en mi mente, un nuevo mapa de la traición, otra grieta, y esta era profunda. Ricardo había estado usando mi coche, un auto más pequeño y económico para ir a la obra. Decía que era por el ahorro de gasolina, por la crisis, por la planeación financiera para la boda. Todo sonaba tan razonable, tan de hombre responsable. Días después, recuperé mi auto. Mientras lo limpiaba por dentro, yo soy obsesiva con la limpieza, encontré algo pequeño, feo y con un brillo metálico muy discreto, casi invisible a simple vista, pegado debajo de la alfombra del asiento del copiloto. Al principio pensé que era una cuenta, un pequeño adorno, una baratija, parecía un pendiente suelto, pero era tan tosco, tan industrial, tan ajeno a mí. Yo no usaba esas cosas, nunca, ni Elena ni mis amigas. Me dio asco. Así que sin pensarlo 2 veces, lo tiré a la basura del auto. Estaba ya tan acostumbrada a desechar las cosas que no me servían que esa acción fue automática, un error que pagaría caro. Más tarde, cuando él rebasó, le pregunté sobre eso, con la voz suave, tratando de que sonara como una curiosidad casual. «Oye, Ricardo, limpiando el coche encontré como un aretito feo, plateado. ¿Tuviste a alguien más contigo en el auto?» Su respuesta fue glacial, llena de un desprecio que me atravesó como un cuchillo de hielo. «¿Quién podría haber estado en tu coche, Isabel?», preguntó, y su tono no era de inocencia, sino de burla, como si la pregunta fuera tan absurda que me hacía parecer idiota. «¿Crees que ando subiendo a cualquiera a un coche tan viejo? Con mi trabajo, ¿quién más va a estar conmigo que un ingeniero o un proveedor?» No hizo el menor esfuerzo por disimular, por mostrar una pizca de duda, solo un rechazo categórico. Era como si estuviera hablando con un extraño, un maniquí perfectamente tallado del hombre al que amaba. Me sentí desestimada, menos que una mosca. Su actitud no era defensiva, era agresivamente pasiva. No pude sacarme ese momento de la cabeza. Los pequeños detalles, las mentiras minúsculas, se sumaban capa tras capa, creando una pintura grotesca de una vida que yo no reconocía, una obra de arte oscuro que él pintaba
con mi sufrimiento. Recordé a Lorena, una chica de su trabajo de la que él solía hablar sin parar hace un año, antes de que compráramos la casa. Lorena esto, Lorena aquello. Lorena siempre era la bromista, la eficiente. De repente, su nombre se había esfumado por completo de sus conversaciones. Ahora solo hablaba de los muchachos con los que trabajaba, de los ingenieros, de la obra, un cambio tan abrupto que era, en sí mismo, una bandera roja. Y luego, la mentira descarada. Me llamó por teléfono, con una voz tan despreocupada que me dio escalofríos. Era un miércoles por la tarde, el día que teníamos reservado para nuestra cena semanal. Nuestro ritual que ya no era más que una excusa para sentarnos en silencio. «Mi amor, hoy no voy a llegar a cenar», dijo con un tono de fastidio falso. «Me surgió una emergencia. Unos chavos del trabajo me invitaron al cine a ver esa película de acción. Tú sabes, de hombres. Se me hizo difícil decir que no. Nos vemos tarde». ¿Una emergencia que era ir al cine con unos chavos en el día de nuestra cita? Era una mentira tan transparente, tan perezosa, que resultaba insultante para mi inteligencia. Sentí que no me respetaba lo suficiente ni para inventar algo creíble. ¿Al cine?, pregunté, forzando la calma, mi voz seca. ¿Y qué emergencia tienen esos chavos? ¿Qué pasó con nuestra cena, Ricardo? «¡Ay, Isabel, no seas dramática!», me espetó, y el tono de fastidio se volvió real. «¿Por qué siempre me cuestionas todo? Solo es una película, un rato con los compañeros. Es saludable salir de la rutina». Y ahí estaba de nuevo. Él invirtiendo el guión. Su mentira como una necesidad de salud y mi pregunta como un drama neurótico. Cada vez que intentaba enfrentarlo, llegar al fondo de este pozo oscuro, él lo volteaba contra mí con una habilidad aterradora. La última vez que lo confronté sobre el maldito teléfono, sobre por qué lo escondía con tanto recelo, él se puso realmente furioso. Fue una de nuestras pocas peleas serias, una explosión de ira que me dejó helada, y la forma en que me habló fue escalofriante. Mira, te lo voy a decir por última vez. Su voz era dura, cortante, como una cuchilla. Justamente porque tú me acusas, es que yo no te muestro nada. Si sigues insistiendo, es porque la que está haciendo algo eres tú, Isabel. El aire se me fue de los pulmones. Era la traición definitiva. Estaba usando las mismas palabras exactas que usa todo infiel para manipular, para torcer la realidad y convertirme a mí, la víctima de su engaño, en la villana de la historia. El gaslighting en su máxima expresión. Yo estaba perdiendo la cabeza, perdiendo mi realidad. Mi terapeuta me había advertido sobre esto, pero vivirlo era un infierno. Pero el corte más profundo, el golpe más bajo de toda esta miseria, vino de su familia. Mi relación con doña Carmen, su madre, solía ser increíblemente estrecha. Íbamos al mercado de San Juan juntas, comíamos en el centro histórico al menos una vez a la semana, hablábamos de todo. Ella era como la madre que nunca tuve. Ahora ella era una persona completamente distinta. Aún me sonreía la cara con una dulzura exagerada, pero debajo de esa fachada lanzaba comentarios venenosos, sutiles pero certeros, como un dardo empapado en cianuro. El Día del Padre fuimos a comer a su casa, un festín de comida mexicana, delicioso pero pesado. Yo venía directo de un turno larguísimo en la editorial, agotada, con la cabeza palpitando por la falta de sueño. Le dije a Ricardo que no quería quedarme hasta muy tarde. Doña Carmen, con su sonrisa amplia que no llegaba a sus ojos, me miró de arriba a abajo y dijo: «Ay, Isabelita, con esa cara de cansada mejor ni hubieras venido». Hizo una pausa teatral y luego agregó con un tono de falsa preocupación: «Mira, se te notan las ojeras de desvelo. ¿Sigues con esos nervios que no te dejan dormir?». El comentario me dolió, no por el cansancio, sino por el juicio implícito. Ella estaba documentando mi malestar. Más tarde, cuando nos íbamos, ya en la puerta, ella abrazó a su hijo con una intensidad extraña y luego me preguntó, con una dulzura empalagosa: «¿Y qué van a hacer ahora en casa?». Ricardo, aliviado de irse, contestó sin pensar: «Voy a jugar un rato, mamá. Como Isabel quiere acostarse, puedes aprovechar». Doña Carmen me miró directamente a los ojos y su expresión se endureció por una fracción de segundo. Sus labios pronunciaron una frase que me destrozó el alma, una frase que todavía retumba en mis pesadillas. ¡Qué vida tan solitaria! El comentario fue un golpe físico, una bofetada helada. Fue tan cruel, tan calculado, que me dejó sin respiración.
Ella no estaba hablando de Ricardo, estaba hablando de mí. Estaba afirmando delante de su propio hijo que yo estaba sola, que mi vida era vacía y que mi pareja me ignoraba. Yo me estaba desmoronando, deshaciéndome en pedazos, y sin embargo, todos mis amigos, todas las personas a las que les pedía consejo, me decían lo mismo. Yo nunca lo vería haciendo algo así, Isabel. Ricardo es un pan de Dios. Él te ama tanto. Estás exagerando. Pero si me ama tanto, ¿por qué me siento tan sola? Si me ama, ¿por qué siento esta profunda, aplastante paranoia que no me deja vivir? La pregunta era un grito mudo en mi interior. ¿De verdad estaba yo volviéndome loca? ¿Estaba mi mente, traumatizada y frágil, inventando todo este horror? ¿Este guión de película barata? ¿O acaso la gente que juraba amarme y protegerme eran en realidad mis verdugos? Salimos de la casa de doña Carmen, y el aire fresco de la noche en la Ciudad de México no pudo enfriar el fuego que sentía en el pecho. En el coche, Ricardo encendió la radio. Una balada de desamor comenzó a sonar. La voz del cantante parecía burlarse de mi dolor. Yo miré por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad, y pensé en el teléfono escondido, en el contacto trabajo que era mamá, en el extraño objeto del coche y en el susurro venenoso de doña Carmen. Ya no se trataba de una infidelidad sexual. Esto era más grande, más oscuro, más criminal. Esto era un ataque psicológico orquestado, y yo era el objetivo, y mi única arma era mi intuición. Ese pequeño grito de mi alma que me decía, no confíes en nadie, despierta Isabel. Y en ese instante, en medio del tráfico de la Condesa, tomé una decisión fría y terrible. Ya no iba a confrontarlo, iba a sonreír, a asentir, a actuar como la perfecta neurótica que él quería que yo fuera. Iba a darle el espectáculo de la mujer que se desmorona, pero por dentro iba a convertirme en una sombra, una investigadora. Iba a encontrar la verdad, aunque esa verdad me destruyera para siempre. El juego de la mentira y la traición se jugaba ahora en mi cancha. Las paredes de nuestra vida juntos se estaban cerrando sobre mí, un abrazo lento, sofocante y mortal. Los incidentes seguían apilándose, uno tras otro, formando un grotesco mosaico de engaño y malicia que me dejaba sin aliento. Ya no era solo desconfianza, era la certeza fría de que me estaban mintiendo a una escala monumental. No pude evitar volver a pensar en la anomalía del GPS. Había decidido revisar nuestra ubicación compartida en mi teléfono, algo que hacía muy rara vez. En teoría, él estaba en la obra y el pequeño punto azul en el mapa se mostraba fijo en el conocido parque de oficinas. Pero entonces, mientras lo observaba con el corazón en la garganta, comenzó a moverse. No era una progresión suave, lógica, como la de un coche en movimiento. Era un salto caótico, vertiginoso, como una falla en el sistema, un error digital. En un momento estaba en la oficina y al siguiente el punto brincaba a un vecindario residencial a varios kilómetros de distancia, un lugar que no tenía absolutamente nada que ver con su trabajo. El punto saltaba de un lado a otro, de la oficina al vecindario y de regreso por unos minutos a la vez. Pensé que el GPS a veces fallaba, que el sistema se volvía loco en Ciudad de México por los edificios, pero esto era diferente. Esto era un patrón, una danza macabra de ida y vuelta. Lo confronté sobre este misterioso baile de ubicación, mi voz temblando con una mezcla de miedo, desesperación y rabia acumulada. ¿Por qué tu GPS salta de la obra a otra colonia, Ricardo?, dije, tratando de mantener la voz firme. Estuve viendo, es como si fueras a un lugar y luego regresas. ¿Qué haces en ese vecindario? Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de dar una excusa bien ensayada, voló en una furia descontrolada. Una rabia teatral explosiva, de esas que te rompen los tímpanos. ¿Qué más da donde esté yo, Isabel?, me gritó, y su rostro se contorsionó en una máscara de indignación que me pareció ensayada. ¿Dónde más voy a estar sino en el maldito trabajo? Tú sabes mis horarios. ¿Me estás siguiendo? Estás obsesionada. Fue una actuación magistral. Un desvío de atención tan violento que me dejó paralizada. Me hizo sentir pequeña, loca y completamente sola frente a su tormenta de indignación. El mensaje era claro. No te atrevas a dudar de mi inocencia, porque la loca eres tú. Comencé a caer en espiral. Mi terapeuta me había enseñado a confiar en mi intuición, a escuchar esa voz interna tranquila y segura. Pero mi intuición estaba gritando, un alarido de terror, y el mundo entero, con Ricardo y su madre a la cabeza, me decía que yo era una paranoica desquiciada. Cuanto más sentía la verdad, cuanto más le veía en sus ojos fríos, más parecía que todos a mi alrededor conspiraban para hacerme dudar de mi propia cordura.
Era la técnica clásica de gaslighting elevada a la categoría de arte macabro. Mi trauma, mis ansiedades pasadas, mi medicación, todo estaba siendo utilizado en mi contra como una bala que él mismo había puesto en el cargador. Sentía que estaba en un cuarto oscuro y cada vez que intentaba encender la luz de la verdad, él giraba el interruptor y me sumergía de nuevo en las sombras opresivas. Mi miedo ya no era que me estuviera engañando con otra mujer. Mi verdadero miedo era a perder la cabeza. ¿Estaba realmente volviéndome loca? ¿Estaba inventando todo? Las pequeñas mentiras, el toque frío, los comentarios hirientes de doña Carmen, todo era una sinfonía de tortura psicológica perfectamente ejecutada. Una noche, la falta de sueño me venció por completo. Eran las 4 de la mañana. Me levanté de la cama incapaz de respirar. El silencio era ensordecedor y las sombras en la habitación de la condesa parecían monstruos agazapados. Me dirigí de puntillas a la sala, buscando un vaso de agua, pero mi mirada se detuvo en el escritorio de Ricardo. Su computadora portátil estaba encendida. Una ventana del navegador, en modo incógnito, estaba abierta. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que estaba traicionando lo último de confianza que quedaba entre nosotros. Pero no pude detenerme. Era una necesidad vital. Tenía que saber. Mi corazón latía a un ritmo frenético, golpeando mis costillas como un pájaro enjaulado. Tenía que saberlo. Me acerqué. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Clic en la ventana del navegador. Y lo primero que apareció no fue una página pornográfica ni un chat romántico. Lo que vi fue una serie de correos electrónicos. Eran entre él y su madre, doña Carmen. La sangre se me heló en las venas, un escalofrío de terror puro. El contacto, trabajo en el teléfono, la sonrisa de la madre, el GPS, todo se conectó en un segundo brutal. Los asuntos de los correos eran crípticos, llenos de un lenguaje secreto que me era ajeno, pero que ahora, a la luz de mi paranoia, entendía perfectamente. Asunto: el trato está casi cerrado. Asunto: la fecha se ha fijado. Ella ya está al borde. Asunto: tenemos que acelerar esto. Ella ya está sospechando de nosotros. Me desplacé hacia abajo en la pantalla, mis manos agitándose por la adrenalina. Los mensajes eran largos y no hablaban de un amante. Hablaban de mí. Doña Carmen a Ricardo, hace una semana. Hijo, me habló tu abogado. Necesita un poco más de evidencia de sus episodios. Cuando te vea, dile que use la joyita. Ricardo a doña Carmen. No te preocupes, mamá. Ya la usé. La dejé en el auto como dijiste. Está casi destruida. Me preguntó por el objeto, pero le dije que estaba imaginando cosas. Está destrozada. Llora por todo. La tenemos donde queríamos. Doña Carmen a Ricardo, el Día del Padre. Hoy en la comida le dije que tiene una vida solitaria. Lo tomé como evidencia. Ella se puso mal. Casi llora. Es buen material para el psiquiatra. Ricardo a doña Carmen. Eres la mejor mamá. El abogado dijo que con sus antecedentes y estas pruebas de su delirio, la declaramos incapaz para tomar decisiones. Con el contrato prenupcial de que ella aporta la mitad de los bienes por su herencia, la casa será nuestra. Me tambaleé hacia atrás, sintiendo que el piso desaparecía bajo mis pies. El horror me hizo sentir náuseas, un vómito de dolor y revelación. No era otra mujer, era algo mucho más siniestro. Estaban hablando de mí, de mis problemas de salud mental, de mis episodios, que ellos amplificaban, grababan y manipulaban. Estaban regodeándose con mi dolor. Los comentarios hirientes de doña Carmen, la falta de intimidad, la frialdad de Ricardo, el secreto con el teléfono, no era por una infidelidad. Era un plan, un complot cruel y calculado para destruir mi sanidad mental, llevarme al borde de un colapso nervioso, para que yo tuviera un episodio tan severo que pudiera ser institucionalizada o declarada legalmente incapaz para tomar decisiones. De esa manera, podrían anular nuestra boda o el matrimonio, dependiendo del momento. Y lo más importante, quedarse con mis activos y nuestra casa, la casa que yo había pagado en gran parte con una herencia de mi abuela. De repente, todas las piezas del rompecabezas de mi infierno encajaron con un clic helado y perfecto. El objeto que encontré en el coche no era un arete, era un micrófono grabador, diminuto y feo justo como ellos lo llamaban, la joyita. Estaban documentando mi paranoia, mis reacciones, mi desmoronamiento psicológico para usarlo como evidencia ante el juez.
El contacto trabajo en su celular era un teléfono desechable que usaba para comunicarse con su madre y el abogado sin dejar rastro en mi teléfono compartido o en su cuenta principal. ¿Y el salto del GPS? Él no estaba engañándome con una mujer. Estaba yendo a la oficina de un abogado de divorcios, a una notaría, a una gestoría, a discutir la transferencia de nuestros activos y mi incapacidad legal. Un lugar que su madre le había sugerido. Y los chavos con los que iba al cine o a la obra eran su abogado, ese jefe de oficinas centrales, y probablemente un investigador privado, todos parte de su perverso plan. El sobre mencionado en los correos era el pago, la evidencia o los documentos legales. Todo este tiempo, yo no era su prometida. Yo era un peón en su juego cruel y calculador. Un 0 a la izquierda. Él no me odiaba. Él me quería pobre. Un fuego se encendió en mi pecho. Un calor abrasador que no era el de la ansiedad, sino el de ira feroz. Mi cuerpo dejó de temblar de miedo y empezó a temblar de rabia pura. La náusea del terror se convirtió en el sabor metálico de la venganza en mi boca. No estaba loca. Yo era la víctima. Mi mente, mi confianza, mi cordura, todo había sido un arma que ellos habían usado para atacarme y robarme. La culpa que sentía, la inseguridad, la soledad, todo había sido planeado. Me alejé tambaleando de la computadora, mi cuerpo como un cable de alta tensión. El aire de la condesa, denso y húmedo, ahora me parecía el hálito de un monstruo. Tenía que salir. Corrí a la habitación. Ricardo seguía durmiendo. Su respiración suave y acompasada. El rostro de un hombre en paz consigo mismo. Un rostro de demonio. Quise gritarle, despertarlo, golpearlo hasta que admitiera su maldad, pero me detuve. El silencio era mi nuevo aliado. Tenía que salir. Tenía que ir al único lugar donde sabía que estaría a salvo, donde la verdad no sería cuestionada. Tenía que ir con Elena. Agarré una memoria USB de mi escritorio, mi mano firme a pesar de la rabia. Volví al ordenador de Ricardo, con una calma de hielo, una claridad que nunca había tenido. Copié todo. Los correos de él y su madre, los registros de fechas, los archivos adjuntos, las pruebas de su conspiración. Eran las pruebas de mi sanidad. Borré el historial de búsqueda. Cerré el navegador. Puse la computadora portátil exactamente donde estaba. Luego, como un autómata, me vestí de ropa oscura. Tomé mi bolso, mis llaves del coche y salí. El clic metálico de la puerta al cerrar ya no sonaba amenaza, sonaba liberación. En el tráfico oscuro y casi vacío de la madrugada de Ciudad de México, conducía a toda velocidad. Mi corazón latía, pero ya no de miedo, sino con una determinación feroz y ardiente. Ya no era Isabel la neurótica, era Isabel la guerrera. Él y su madre contaban con que yo cayera en una crisis, que me volvieran loca para robarme. Se equivocaron. Le habían dado a una mujer vulnerable el arma más poderosa, la verdad. Y yo iba a usarla. Una ola de náuseas heladas me recorrió por última vez, pero esta vez no era la náusea del miedo ni de la duda. Era la náusea del horror absoluto, de la comprensión brutal de la maldad humana. Yo no era una paranoica. Yo era una víctima, una presa fácil. Mi mente, mi confianza, mi cordura habían sido solo herramientas en manos de dos demonios que compartían lazos de sangre. La culpa que había sentido, la inseguridad, esa soledad aplastante. Todo había sido meticulosamente diseñado. Me alejé del escritorio. Mi cuerpo aún temblaba, pero no de fragilidad, sino de una furia fría y candente. Necesitaba escapar. Corrí a mi coche, el corazón latiéndome en el pecho como un tambor de guerra. Pero ya no había miedo, solo una claridad feroz y ardiente. Conduje sin mirar atrás, sintiendo que el aire que respiraba ya no era el veneno de la mentira. Mi destino era el único puerto seguro en esa tormenta de traición. La casa de Elena, mi mejor amiga. La única persona que, a pesar de las dudas de todos, siempre me había dicho: Isabel, si tu corazón grita, hay que escuchar. Llegué a su departamento en la colonia Roma cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo con tonos naranjas y morados. Toqué el timbre con una urgencia desesperada. Elena abrió, con el pelo revuelto y los ojos adormilados, pero al ver mi rostro, supo que el infierno había estallado. «¿Qué pasa, Isabel? ¡Estás blanca!»,
susurró, tirándome de adentro. Le conté todo. Le mostré los correos, la trama, la manipulación, el micrófono. Mientras yo hablaba, reviviendo cada momento de su crueldad, su rostro se convertía en una máscara de shock y horror. No había duda, no había cuestionamiento, solo una rabia protectora que encendió un fuego de apoyo en mi propio corazón. «Es un desgraciado, y esa bruja de su madre», masculló Elena con la voz temblándole por la indignación. «Tienes que irte de ahí ahora mismo». Ella no perdió ni un segundo en dramas. Con una eficiencia de general de batalla me ayudó a descargar todos los correos en su propia computadora, a respaldar los archivos, a poner una marca de tiempo en las fotos del micrófono y los registros de GPS. «Esto no es un chisme, mi amor», dijo Elena, mirándome con una seriedad que me dio fuerzas. «Esto es un crimen. Vamos a la policía». Llegamos a la comisaría. Al principio la policía se mostró escéptica, como mis amigos, como el mundo. «Señora, esto parece un conflicto de pareja», dijo un oficial con una fatiga visible. Pero cuando Elena, con una calma que yo no tenía, les mostró los correos electrónicos, especialmente los que hablaban de declararme incapaz para robarme la herencia, los datos del GPS con los saltos a la oficina del abogado y la referencia a la joyita, el micrófono, sus caras cambiaron. El escepticismo se derritió, revelando una comprensión sombría. Vieron el patrón, vieron la crueldad calculada, vieron exactamente lo que yo había visto, un intento de fraude y abuso psicológico con premeditación y alevosía. Resultó que Ricardo y doña Carmen habían estado tejiendo su red durante años. Justo desde que se enteraron de mi herencia, habían contado con mi historial de problemas de salud mental como un boleto de salida fácil de nuestro matrimonio, un camino que los dejaría con todo y a mí con nada, con una camisa de fuerza y la etiqueta de loca. Pero no contaban con mi instinto inquebrantable, ni con la lealtad de mi amiga, ni con la evidencia digital que él, en su arrogancia, había dejado abierta. El proceso legal fue un torbellino, un circo mediático en pequeño, un caos público, pero con la evidencia irrefutable que teníamos, ellos no tenían la menor posibilidad. La policía fue a la casa de la condesa. Ricardo fue arrestado, acusado de intento de fraude, conspiración y violencia psicológica. Doña Carmen fue acusada como su cómplice. La cara de Ricardo al ser detenido, esa máscara de incredulidad y traición, fue la única satisfacción fría que obtuve en ese momento. Su madre, siempre la manipuladora, intentó llorar y culparme de su delirio, pero el juez estaba leyendo los correos donde ella se regodeaba de mi miseria. Su teatro había terminado. Tuve que testificar. Reviví cada momento de su crueldad, cada insulto, cada noche de insomnio, pero lo hice con la cabeza alta y la voz firme. No era una loca, era una superviviente. Y entonces se acabó. El juez emitió un fallo a mi favor que fue un acto de justicia poética y total. No solo me dio la casa, sino que dictaminó una compensación sustancial de los activos de su familia por el daño psicológico y el intento de fraude. El hombre que amé, el hombre que me había prometido lealtad eterna, fue condenado y su rostro desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Pero en su lugar emergió una persona nueva, yo. Fui puesta a prueba, empujada al límite de mi cordura y había sobrevivido. Tomé el dinero de la compensación. No lo usé para viajar o para comprar lujos vanos. Compré una casa nueva, luminosa, en un barrio tranquilo de la ciudad. Un verdadero hogar, un santuario que yo misma decoré con mis manos, un lugar sin sombras ni susurros venenosos. Luego, hice algo que le dio sentido a todo el dolor. Fundé una organización, una asociación civil, El Grito Silencioso, para ayudar a otras mujeres que son víctimas de abuso psicológico y gaslighting en sus relaciones. Ayudarles a encontrar su evidencia, a confiar en su instinto, a salir del infierno de la manipulación. Y mi amiga Elena, mi increíble y leal amiga, ella no solo fue mi testigo, se convirtió en mi socia de negocios.
trabajamos juntas todos los días, codo a codo, ayudando a las personas a encontrar su voz, su verdad y su paz. La paranoia se había esfumado. Esa soledad aplastante fue reemplazada por una profunda sensación de propósito y la camaradería de mujeres fuertes. Ya no soy una mujer asustada. Ya no me persiguen los susurros de la duda. Soy libre. Y en cuanto a Ricardo y doña Carmen, su apelación fue rechazada. Fueron condenados a prisión. Y un día en una entrevista de radio me preguntaron si sentía rencor o si los había perdonado. Yo sonreí ante el micrófono y dije con una calma que me llenó de orgullo: no los odio, solo espero que vivan una vida muy, muy solitaria. Porque ese sentimiento yo lo conozco bien y es la peor de las condenas. El karma, ese juez inquebrantable de la vida, les había devuelto exactamente lo que me habían dado. El miedo se había ido, solo quedaba la fuerza inquebrantable de una mujer que había sido víctima de un plan macabro, pero que se había levantado para ser su propia heroína. El verdadero final feliz no fue encontrar un nuevo amor, sino encontrarme a mí misma. Y eso, mis amigos, no tiene precio.